los bancos muchas veces tienen un entramado de aplicaciones y tokens y claves que hace que se complique un poco la operativa y muchas veces los estafadores conocen muy bien, conocen al dedillo cada rincón, cada esquina de estos sistemas y pueden hacer a veces que uno caiga, pise el palito y sea arrastrado a entregar a veces voluntariamente los datos y que nos convertamos en víctimas de fraudes bancarios. Estaba leyendo que creció un 3000% en los últimos años el ciberdelito y que se extiende obviamente a plataformas como WhatsApp. Estamos en comunicación con Nidia Sigman, ella es abogada, es especialista en fraudes bancarios y en estos años debe haber tenido muchísimo trabajo con un montón de gente que le viene a consultar porque ha sido estafada. ¿Qué tal, Nidia? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Santiago? Mucho gusto. Bueno, te voy a decir, hace muchísimos más años de que hayan empezado estos fraudes, que yo estoy defendiendo a la gente de la inseguridad en los bancos, porque el consumidor bancario, porque es un consumidor, hace un contrato con el banco. Y el banco, que es un profesional de la seguridad, tiene la obligación de dar seguridad, tanto física en los recintos donde atiende, como cuidando los fondos de las cajas de seguridad, Claro. cuidando los fondos de las cuentas bancarias, no otorgando créditos a gente que no sean los verdaderos titulares. Entonces, el banco tiene una responsabilidad, aun cuando la persona haya brindado los datos inocentemente al delincuente. A veces porque es un adulto mayor, otras veces porque la gente está en mil cosas a la vez en esta vida y piensa, bueno, es más simple si mando un WhatsApp o busco la página en internet y en realidad son todas medidas inseguras, ¿no? Pero lo que es importante, lo que es muy importante, Santiago, es que la gente tiene que saber que los bancos son responsables porque tienen un deber de prevenir y de advertir. Por ejemplo, en general muchas estafas son que obteniendo las claves porque se las da a la persona o porque son hackers especialistas en obtener las claves de los usuarios. Te cuento que hay organizaciones criminales internacionales donde se negocian estos datos, ¿no? Es toda una organización mafiosa internacional. Pero aunque sea que las consiguen habiendo convencido a la víctima de darlos, el banco igual responde porque tiene una obligación de prevenir esto con personal, con herramientas informáticas y los bancos deben actualizarse al mismo ritmo o más que el delincuente. Porque a veces invocan que la técnica utilizada por ladrones de caja de seguridad o por hackers en las cuentas bancarias, que son inevitables y también imprevisibles. En la jurisprudencia actual y la de hace muchos años, yo vengo repitiendo por el tema de los robos de las cajas también, los bancos tienen que devolver todo y en la moneda en que fue robada y se les aplica inclusive los intereses. Porque tienen esa obligación de dar seguridad. El cliente paga y ellos tienen que dar seguridad. Se aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Y te explico algo muy importante. La gente adulta mayor, los niños, los adolescentes, las personas con discapacidades, con capacidades restringidas, se los considera consumidores hipervulnerables. O sea que tienen aún una mayor protección. Tendrían que estar más todavía cubiertos que el cliente... Pero muchas veces, Nidia, cuando uno va a reclamar o la primera respuesta que obtenés cuando a alguien, lamentablemente, por ejemplo, le hicieron una transferencia, le tomaron la cuenta, hicieron una transferencia de dinero o le dieron de alta un crédito, le sacaron toda la plata y esa persona queda pagando las cuotas del crédito, ¿no? Esto lo hemos visto multiplicado por 1000 en los últimos tiempos. Y le dice, no, pero esa plata ya no está, fue transferida. Y uno dice desde la lógica, pero fue transferida a algún lado. Ese transferencia se tiene que poder rastrear. Pero no, la plata la sacó, pero ¿de dónde la sacó? ¿De qué terminal? Pero ustedes no tienen cámara, no tienen la manera de darse cuenta si esa persona llega, cómo se identifica, cómo dio de alta esa cuenta desde donde recibió después la transferencia y sacó la plata, ¿no? O eso es lo que uno podría pensar como lógica habitual. Es que exactamente así piensan nuestros jueces cuando se lo planteamos.
que en realidad es el banco el que tiene que tomar las medidas de seguridad para proteger al cliente, porque le está pagando seguridad, un servicio donde lo principal es la seguridad. Claro. Entonces, por ejemplo, hay muchos casos donde las sentencias ordenaron no cobrarle al verdadero titular el crédito que pidió el hacker. Claro. O por ejemplo, y devolver los montos. Ahora, mira, hay algo muy interesante, porque en realidad se debe intentar en la etapa extrajudicial que el banco responda, pero si el banco no responde hay que accionar, y vos en la justicia actualmente te devuelven el daño material, que es el daño económico, cuánto te robaron o de cuánto era el crédito. El daño moral, que es el sufrimiento, no solo por haber sido víctima de esa estafa, sino por el desdén con el que te trató el banco, que no te indemnizó en la etapa extrajudicial y te obligó a recurrir a la justicia. Claro. Y el otro tema es el lucro cesante, porque tal vez vos con ese dinero estabas por hacer un negocio y te perdiste el negocio y la ganancia del mismo. Claro. Pero además hay algo que la gente conoce poco. Hay algo que se llama daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor, y acá se aplica ese derecho. El daño punitivo tenía un máximo de 5 millones, que ahora lo subieron a 300 millones de pesos, que lo pide el damnificado al juez y el juez se lo puede dar, y esa multa es para el damnificado. ¿Por qué efecto tiene esa multa y por qué se puso en la ley y por qué la aplican los jueces? Es para que es una multa ejemplificadora para que no vuelvan a suceder casos, claro, y que los bancos inviertan más en seguridad. Claro. Porque muchas veces en las instituciones hacen una cuenta económica. Bueno, si tengo alguna demanda... Claro, total, es como un eventual. Es como decir, bueno, este es un riesgo que puedo asumir porque sé que lo tengo asegurado, porque de alguna manera lo voy a solucionar. Y es mínimo porque mucha gente no conoce sus derechos. Claro. Y es importante que la gente conozca sus derechos. Uno paga seguridad, no solo el servicio, y los bancos son profesionales de la seguridad. Yo no tengo que demostrar que el banco actuó mal. Se llama responsabilidad objetiva. Quiere decir, si la cosa sucede y el servicio es bancario o pasó dentro de las instalaciones, como a veces se sufrieron robos dentro de las instalaciones de los bancos, el banco responde. Y te voy a decir más, hubo casos de salideras donde la víctima fue perseguida hasta su casa y en su casa le robaron o la lastimaron. Claro. Y hay jurisprudencia que el banco es responsable. Es que muchas veces, Nidia, eso empieza con algún campaneo de alguien que está relacionado con el banco, a veces incluso está arreglado algún cajero, a veces hay algún personal de seguridad que está cómplice. Pero además fíjate que en las sucursales hay obligación de tener una autoridad policial que controle o una garita. Y hubo casos donde la garita estaba, pero había alguien que estuvo 3 horas en el banco sin hacer ninguna operación, no hicieron nada, y esa era la casa que permitió que persigan a la víctima hasta su casa. O sea, la gente tiene que saber, te roban las cuentas bancarias por hackers. Te roban dentro del banco o te roban la caja de seguridad, el banco debe responder por todo. Claro. Inclusive el sufrimiento. Claro, inclusive eso, y tiene que ver también, Nidia, con lo que decís, y es interesante, con el destrato, ¿no? Hacia una persona que vos decís, pero no puede ser que nadie me responda el teléfono, no puede ser que nadie me atienda en una oficina, que no pueda hacer este reclamo con nadie, que todos miren para otro lado. Y sentirse desamparado en el momento en que uno sabe que lo robaron, ¿no? Es tal cual. Mira, yo doy siempre materias contractuales en la Facultad de Derecho en la UBA, y ahora hicimos además un posgrado sobre este derecho del consumidor y de usuarios. Y yo creo que es muy importante la difusión masiva en los medios también, para que la gente conozca sus derechos. Tal cual, tal cual. Nidia, gracias por este rato con nosotros y espero que el mensaje le llegue a toda la gente. Tienen que reclamar, tienen que iniciar acciones legales. A veces es largo, a veces cuesta, es pesado. Uno puede decir que se mete en una complicación, pero son los derechos de uno cuando nos roban, y el banco tendría que estar ahí para proteger nuestros activos. Gracias. Gracias a ustedes.